A ver, Ariel Basteiro comenzó su militancia política en el Partido Socialista a los 18 años. A partir de ahí pasó por la militancia sindical hasta ser secretario general de su sindicato, APA, Asociación de Personal Aeronáutico, y uno de los fundadores de la CTA. Fue diputado nacional, director de Aerolíneas Argentinas y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Cumplió 2 períodos como embajador argentino en Bolivia, de 2012 a 2015 y de 2021 a 2023. Entre 2016 y el 2019 gobernó el país Mauricio Macri y nombró embajador argentino en Bolivia a Normando Miguel Álvarez García. Fue durante su mandato como embajador que se produjeron los hechos que derivaron en el golpe de Estado que devino en la instalación de la dictadura de Jeanine Áñez. Justamente durante ese periodo, el rol que jugó la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobierno de Macri fue clave en la responsabilidad de armas, municiones, gases lacrimógenos que llegaron a Bolivia. Salieron de Gendarmería Nacional. Ariel Basteiro publicó Radiografía de una canallada, un libro que revela la complicidad de Macri y Bullrich, una investigación cuidada que permite demostrar el envío de armas y municiones en forma de contrabando. Radiografía de una canallada, editorial Octubre, Ariel Basteiro. ¿Estás por ahí, Ariel? Y cómo va, Quique, acá desde Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Estás en Ituzaingó, bien. Bueno, ¿tu señora esposísima, bien? Bien, bien, todo bien. Ahí Bueno, anda bueno. cuidando nietos y, Qué y maravilla. ahora haciendo un poco de vida al aire libre. Bueno, volviendo al tema del Broly, ¿no? Porque ya el título está reflejando una postura frente a esta investigación, radiografía de una canallada. ¿En qué consistió realmente esta canallada, Ariel? La canallada es saber, digamos, son varias canalladas unidas, Sí, ¿no? sí. Quizás la frutilla del postre es el contrabando de armas, es la entrega de Mm, manera totalmente gratuita, aparte un regalo del gobierno de Macri a la dictadura de Yanin Áñez, ajá, de 70.000 balas, de mil y pico, 1.500, 1.600 gases lacrimógenos, sí. gas pimienta, Mm, sprays. ujú, Y obviamente también de armamento, escopetas fundamentalmente, que ajá. llegaron junto con gendarmes que iban a hacer una tarea específica que era resguardar la embajada y la residencia argentina. Ah, Pero eso antes de se esta usó, eso canallada, se usó como excusa entonces. esa fue la excusa, Claro. porque ahora después te explico. Sí. Para el mismo momento o en el mismo momento, en Chile también había conflictividad social muy fuerte y también se requirió la presencia de gendarmes para resguardar la embajada y la residencia, Sí. y ellos fueron en vuelos de línea como podrían haber ido los gendarmes que fueron a Bolivia. Ah, Nada más que a Bolivia se despachó un Hércules para obviamente llevar la carga que ah, querían hacer entrar de manera subrepticia sí, y sin tener que pasar ningún tipo de control, que fue lo que hicieron. claro. Pero lo que te decía, el contrabando específicamente de armas y municiones fue la frutilla del postre. Antes hubo otras canalladas, que es haber trabajado abiertamente en debilitar, en esmerilar y hacer el golpe a Evo Morales. Claro. Desde el año anterior a noviembre del 19, el gobierno argentino, junto con lo que se conocía como la Alianza del Pacífico, que eran los gobiernos de derecha de toda la región, que en ese año gobernaban varios países. Sí. Después, a partir del 20 comenzó un cambio nuevamente en Latinoamérica hacia una ola de izquierda o Mm, de progresismo. mm, Antes había habido una ola de derecha, Macri, Bolsonaro, claro. Lenín Moreno, que se Mm, da vuelta, traiciona, en Chile Piñera, el conflicto en Perú, sacando al presidente sí, electo sí. para poner
al títere este que hoy gobierna. Mm, Bueno, Ecuador dijimos, una serie, es más, en ese momento hasta Venezuela sufría los planes de intento de desestabilización sí, de Maduro, apoyando la autonominación de Guaidó, que era ahí está. el presidente autoproclamado. Sí, Entonces, eh, ese año anterior a noviembre, ya el grupo, la Alianza del Pacífico, trabajaba para debilitar los gobiernos que quedaban y el único que quedaba con gobernabilidad, que quedaba mostrando números muy claros, muy precisos, mm, dando muestra de que un indígena con escuela primaria llevaba los destinos del país mucho más que los claro, republicanos claro. brasileros o Sí, argentinos sí, sí, o sí, ecuatorianos, y sí, yo creo que Evo era un mal ejemplo en ese claro, sentido, con sí, lo cual trabajaron hay reuniones que cuenta el libro en el mes de junio del secretario para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, llegando a Bolivia, teniendo reuniones en la embajada brasilera, donde claro, participó el sí. embajador argentino, para pedirles que hicieran algo para frenar el triunfo de Evo Morales en las elecciones que iban a ser en octubre. O sea que, perdón, una de las cosas que más me queda clara, recién arrancás con la descripción, ¿no? Pero lo que más me queda claro es que, puedo decirlo, el plan Cóndor sigue su camino y la verdad es que no es original la actitud ni de Macri ni de Bullrich. Son como alcahuetes internacionales de aquellos que tienen el verdadero poder, que son los Estados Unidos. Le siguen mandando órdenes. ¿Qué pasa ahora también con nuestro gobierno? Pero en el libro lo especifico y lo que sucedió en Bolivia es una muestra muy fehaciente de eso, porque la CIDE, Sí, o la AFI, mejor dicho, en estos momentos, sí, en Bolivia tenía dos delegados en sí, el gobierno de Macri. Cuando yo llegué pedí que desistieran de enviarlo, que no era necesario y que el ejemplo que habían generado en el 19 ya era por demás imposible de sostener, con lo cual era un mal presagio y claro, una mala señal de Argentina hacia el nuevo gobierno de Bolivia, con lo cual pudimos sacarnos de encima sí, tener agentes de la CIDE en Bolivia, pero en el 19 los agentes de la CIA, de la CIDE funcionaron como gendarmes, como ayuda, como los cadetes de la CIA. eso Eh, es. Tal es así que hay una distribución de dinero a los golpistas, a Camacho, a toda la gente en Santa Cruz, a la policía, al ejército, a algunos generales, y los que hacían la entrega de ese dinero eran los funcionarios de la AFI Argentina en Sí, nombre de la CIA. claro. O sea que fueron los cadetes los que mandaban, los mandaban a llevar el sobre y ellos Mm. iban y entregaban el sobre. Sí, Eso tan está fácil. comprobado y está denunciado en Bolivia, incluso por No, autoridades, me ¿no? preguntaba si es tan fácil y tan sencillo para un gobierno de un país como el nuestro mandar un Hércules con armas, gases, digamos, tan sencillo es, tan poco control, inclusive interno, existen de estas cuestiones. La verdad que lamentablemente viendo los acontecimientos, sí, Sí, no. Uno en teoría creía que no, y es más, te digo, cuando, digamos, nosotros gobernamos, cuando hay gobiernos progresistas, sí, gobiernos eh, que respetan la voluntad popular, nos autolimitamos y cumplimos con las normas que sí, sí, específicamente están en la ley. Lo que está claro que los gobiernos de derecha eso no lo no hacen lo y hacen. tratan de Sí. buscar vericuetos para Ujú. violar constitución, para modificar normativas y procedimientos que históricamente se hicieron. En el caso del contrabando a Bolivia de estos armamentos, utilizaron, y no por casualidad, Sí. el aeropuerto del Palomar, que es un Ah. aeropuerto que no tiene, es un aeropuerto militar, Mm, que en algún momento, un par de años antes, se había usado como aeropuerto para los vuelos de las líneas low cost. Un aeropuerto que tiene la triste historia de haber sido un campo de concentración, que claro, fue claro. siempre tierra de nadie, Sí. o de la Fuerza Aérea, y que allí no existían ni migraciones,
ni aduana, que el trámite específico lo hacen los funcionarios de Fuerza Aérea y después llevan la documentación, como que tienen una cierta supervisión Sí, para hacer el trámite y después entregárselo a las qué autoridades maravilla. específicas. Sí, Con lo cual ahí sortearon sí, sí, sí. todos los límites de Mm, control. mm. Pero este contrabando no solamente evitó el control de migraciones, de la Sí, aduana, sino sí. también del organismo que controla armas y Claro, explosivos. claro. RENAPER creo que era en algún momento, ahora Sí, cambió el nombre. sí, Eh, y eso también muestra que no fue por el apuro, sino que fue planificada correcto. la situación de evitar esa entrega de O documentación sea que, o blanquear perdón, lo que se perdón, estaba perdón, haciendo. perdón, hay una cadena de complicidades gigantesca en el tema, porque hablamos de Macri y de Bullrich, creyendo que fueron ellos dos únicamente los que tramaron esta cuestión. Hay una cadena de complicidad gigantesca. ¿Esto está judicializado o ya lo hemos olvidado como tantas otras cosas? No, hay 14, son 14 funcionarios del gobierno Macri, Ah, bueno, sí, seis ministros, sí, porque están involucrados en el armado y en la planificación sí, de la salida. ¿Por qué? Porque para que saliera un Hércules de Palomar, pero Aguad, ministro de Defensa, claro, estaba enterado y autorizó poner a la tripulación pero de claro, Fuerza Aérea para sí, que piloteara el avión. sí, Marcos Peña, donde se llevaron las reuniones el día previo organizando todo qué esto, es fenómeno. uno de los que está imputado, están Sí, todos imputados. Patricia Bullrich, obviamente, quien fue la responsable principal porque todo el armamento estaba bajo su jurisdicción, estaba bajo claro, su responsabilidad, sí, estaba en manos de la Gendarmería y es ella la que autoriza la salida de todo ese material hacia Bolivia. Pero aparte de eso, el canciller Faury, que también muy bien, muy hay bien. notas y hay información concreta que lo involucra, bueno, los secretarios de seguridad, quien también está involucrado en el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, Sí, fue el responsable operativo de muy bien. llevar el armamento y de estar en el control de la salida del Hércules desde el aeropuerto del Palomar. Obviamente Macri, que estaba enterado, informado, Sí, porque sí. todas las reuniones se llevaron adelante en la oficina de Marcos Peña. Aquellos que conocen Casa de Gobierno saben que oficina de jefe de gabinete y del presidente están unidas incluso por una puerta, con Sí. lo cual todo hace suponer y que esa mañana hubo entrada y salida de, aparte de todos estos que te nombré, del el jefe de la Gendarmería, Sí, Otero, sí. del jefe de la PAN, de la Policía Aeronáutica, del presidente de la aduana, del responsable de la aduana en ese momento, Mm, del organismo de control de armas. Todos ellos se reunieron en la oficina de Marcos Peña para, por eso que hay una cadena, como dijiste, de sí. responsabilidades conjuntas. Y el tema de la judicialización, hay una causa Mm, abierta en Argentina que está en Comodoro Pi, en el juzgado federal de mm, Cataña, el juez Cataña, que tuvo al principio como una aceleración o claro. llevó los tiempos lógicos de la justicia Sí, convocando a testigos. claro. Lo curioso, lo llamativo, es que los testigos son solamente los gendarmes que habían llegado Ah, que fueron a ajá. hacer un trabajo que no tenían nada que ver con el armamento, Claro, porque le claro. preguntan a los gendarmes si ellos vieron unas cajas de Mm, tal dimensiones en sí. tal lugar. Todos dicen que sí, pero nadie dice, no sabíamos de quién era. Nosotros cuando subimos al avión, esas cajas ya estaban, no la bajamos, no fuimos nosotros los responsables de haberla Mamma mia, bajado. mamma mia. Con lo cual llaman a declarar al perejil del Sí, sí, plato, digamos, sí, claro, claro. al cortar el hilo por lo más delgado, y no convocan a ninguno de los funcionarios de primer nivel que sí tenían responsable y que podrían haber aportado información. Con lo cual esa Y en causa, Bolivia hay una... ¿Cómo? con lo cual esa causa está muerta.
Está en este momento en el juzgado de Comodoro Pi, digamos, pisada, Pisada, eso. cajoneada. Pisada, No muy está bien. muerta porque no está archivada. Sí, Supuestamente, si algún juez probo se le daría por hacer la investigación que corresponde que se haga, podría seguir olvídate. con esa investigación y encontrar a los Olvídate, verdaderos. Ariel, olvídate, Ariel. Hay decenas de, claro, olvídate porque hay decenas de causas como esta que están, como vos decís, pisadas. Sí, sí, y en Bolivia sí, la causa tiene mucha más actividad. De hecho, Terceros Lara, que es el general de la Fuerza Aérea, que fue el que hizo la nota y el que permitió que todo se pudiera descubrir, todo esto aparece por una nota que el general Terceros Lara envía a Normando Álvarez García, Sí. agradeciéndole por todo el regalo y las armas que había Ah, sí, recibido, claro. y esa nota aparece en la embajada, la encuentro en la embajada, en un Sí, archivo de la sí. embajada, Sí, suponiendo que, claro. más que nada, por la duda, vamos a ver si hay algo, Sí. porque en Bolivia se comentaba allá por junio del 2021, se comentaba que ya estaba comprobado que Ecuador había enviado gases lacrimógenos, se hablaba de que Brasil había colaborado también haciendo envíos de armamento y había que buscar si Argentina tenía algo que ver, teniendo alguna Eso. posibilidad de que sí lo hubiera por quienes gobernaban en ese momento en Argentina. El hecho que buscando algo aparece una nota firmada por Terceros Lara y Terceros Lara hoy está preso en Bolivia por esta causa. Ah, mira. eh, Mm, de manera preventiva. La causa está yendo a juicio oral y público. sí. Ahí están procesados. Pero, Terceros Lara, sí, te pero digo, está aparte digo, en una cárcel común, qué ¿no? impunidad gigantesca, ¿no? Porque hasta te mando una nota agradeciéndote el contrabando. Sí, sí, Es sí. hasta Yo gracioso. creo que la impunidad, No, creo que se sí, creían tan impunes, se creían qué maravilla. que nadie, que quizás iban a gobernar Sí. por muchas décadas y que eso, en ambos lugares, ¿no? En Argentina y en Bolivia, y Sí, que eso era la garantía de que no se conociese a posterior la información y como el pueblo boliviano tuvo la capacidad de en menos de un año volver atrás con ese claro. golpe de Estado, esa dictadura, y Argentina, pese a la ayuda del Fondo Monetario que se le dio a Macri en ese momento, como hoy se lo están dando a Milei, Sí. un año después, Mm, el pueblo argentino lo saca a patada en el culo a Macri justamente por el descontrol que había en claro, Argentina en un montón claro, de aspectos, y claro, eso habilita claro. la posibilidad de que haya otro gobierno, otro ministro, Sí, sí, sí. canciller Sí, 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 y sí. otros embajadores para Mm. tratar de destapar la verdad. Bueno, Ahí hay, busca, le digo a la gente que está escuchando, ¿no? Buscate el Broly, que debe estar en cuanta librería ande dando vueltas por allí, radiografía de una canallada, el título ya te cuenta todo, el título te cuenta el resto del libro de Ariel Basteiro. Gracias, Ariel, por este ratito y por este enfoque y el acercamiento a este tema que, bueno, no es un tema del que se esté ocupando nadie en los medios de comunicación. no, 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 quizás el objetivo de este libro es volver a instalar el tema, Eso, que se sí, vuelva a hablar de la situación, que se vuelva a recordar, sí, y creo que fue lo que me motorizó a hacer el libro, que no quedara archivada, listo, pisada en listo, una causa judicial, donde se sí, iban a acordar algunos de los periodistas que siguieron este tema, sí, en el susodicho, quien le habla, que estuvo involucrado en ello, y algún otro funcionario que pueda haber existido, y después el gran público, la gente, sí, sí, el resto de los argentinos y los sí, bolivianos en poco tiempo se iban a olvidar de esto. Quiero comentarte que el libro ya lo presentamos en Bolivia, lo presentamos en Cuba, en la sí, Feria del Libro de Cuba. sí. Está prologado por Cristina Fernández de Kirchner, por Luis Arce Catacora, Ah, el presidente de Arce, Bolivia, claro. y hay declaraciones exclusivas de Evo Morales, Mm, haciendo todo un recuento de lo que pasó en el golpe en octubre, sí, y de Alberto Fernández, que en parte tuvo mucho que ver en lograr
la salida de Evo Sí, de Bolivia bueno, era el presidente cuando esto lo descubrimos y también tuvo participación en que se conociera la noticia, apoyó, llevó adelante la información para que se conociera la noticia, incluso en un encuentro entre presidentes, en nombre sí. del pueblo argentino, Ujú, pidió disculpas, perdón, a claro, Bolivia por haber participado de este contrabando que se dice que fue contrabando, con esto termino, sí, concretamente porque evitaron todos los controles, eso porque es, no sacaron ninguna documentación, claro, porque todo contrabando es plausible de un crimen o es un delito, sí. pero cuando se contrabandea armas y drogas, el Mm, propio Código Penal impone penas y los acuerdos internacionales que hay tienen, está legislado muy claramente a nivel de las Naciones Unidas de mm, que contrabando de drogas y de armas es un capítulo aparte en los capítulos de contrabando, claro, que claro. tiene una pena y es un delito mucho más Ujú. serio, mucho más complicado y obviamente con penas mucho más importantes. Severas, Así que sí, 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 sí. ahí vamos. Gracias, Ariel, te mando abrazo gigante. No, gracias a ustedes y hasta la vuelta. Lo escuchaste, Ariel Basteiro. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.